Bienvenidas a esta charla que estamos haciendo en Pixelatel, coordinada por el ICA y por Ibermedia, que a mí en concreto me hace especial ilusión porque vamos a hablar sobre contenidos infantiles en Iberoamérica. Para ello, bueno, primero dar las gracias a Pixelatel por esta invitación y por seguir adelante en este año tan complicado, que todavía seguimos con los últimos coleos de la pandemia. A Lika, a Beatriz Navas y todo el equipo de marketing, que también aparte tiene la presidencia de Ibermedia. Por hacer un poquito historia de por qué se monta esta charla, como la mayoría sabrán, Ibermedia es una organización que se encarga de, entre muchas cosas, también de financiar proyectos iberoamericanos en coproducción. Es uno de los motores que hace que gire esta maquinaria de la animación iberoamericana, que además estamos muy agradecidos porque están apoyando mucho la animación y eso es algo que hay que agradecer y tener en cuenta. Aparte de todo esto, hay distintas convocatorias donde se hace especial hincapié y tiene un puntaje especial todo lo que son los contenidos infantiles. Y en esta charla lo que pretendemos es sacar alguna conclusión, poner un poco en claro qué es un contenido infantil, cómo poder acercarnos a él y cómo poder evaluarlo con garantías. Entonces, para ello hemos llamado a tres grandes expertos, expertas del sector, con distintos perfiles. Voy a hacer una rápida presentación a cada uno y luego vamos a empezar ya directamente con la cuestión, ¿vale? Tenemos a Juan Carve, que junto con Valentina Echeverría formaron Chucho TV, que es una productora uruguaya especializada en animación 2D y que dentro de sus obras así reseñables tenemos Los Artistonautas, La Orquestita y recientemente un proyecto que se llama Olivia de los Misterios, que aparte ha sido premio de la Liga Iberoamericana de Animación de 2020. Hola Juan, ¿qué tal? Hola. Pasamos con Bernardita Ojeda de Pájaro, de Chile, otro gran estudio de animación, donde han producido pues, series con tanto éxito como Petit, que ha sido también premio Quirino, ha participado y ha ganado el Prix de Jeunesse latinoamericano y ha sido nominada para los Emmy. Total nada, o sea, una gran experta en todo esto, y que también con las primeras consiguió el premio de la Liga Iberoamericana y con proyectos muy interesantes, por ejemplo, como Cocorocó, que junta la ilustración infantil y la música. Y cuando estamos hablando de contenido infantil, aprovecho este momento, estamos incluyendo todo, largometrajes, series, pero también todas esas piezas audiovisuales que se salen un poco de lo común, como muchas veces son publicidades o incluso videoclips. Y viendo a nuestro ala de producción y de creación, con gran talento desde Latinoamérica, pasamos a Yago Fandiño, que es el director de contenidos infantiles de Radio Televisión Española, y en concreto el maestro, digámoslo así, del canal Clan, donde hay tanto contenido infantil y tan bueno de animación. Clan es el canal infantil de la televisión pública española, que es líder de audiencia, que tiene una especial sensibilidad con las coproducciones iberoamericanas. Pues nada, Yago, Bernardita, Juan, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y vamos un poco a ver si conseguimos descubrir qué es un buen contenido infantil o cómo crearlo. Lo primero me gustaría hacer una pregunta, vamos a empezar por Bernardita. ¿Por qué haces contenido infantil? Lo primero, ¿cuál es vuestra motivación desde Pájaro para enfrentaros al contenido infantil? Bueno, primero, no sé cómo llegué a hacer contenido infantil. Creo que no partí como pensando que me gustaban los niños, pero a través como del tiempo de hacer animación, creo que lo que más nos gusta es que los niños sean nuestro público y principalmente, como, bueno, vamos a hablar después del target, es como, nos gusta mucho tratar de ponernos en lugar de los niños y tratar de mirar las cosas a través de los niños. Yo creo que ese es como el desafío como más grande que tenemos en Pájaro, y como proponer, como desafiar, como también tomar en cuenta que el que nos está viendo también es alguien muy exigente, muy capaz, que tiene mucho humor, entonces como tener esa cosa como desafiante entre unos y otros. Entonces yo creo que eso es lo que más nos fascina. Muy bien. Juan, en tu caso y en el de Valentina, ¿cómo acabasteis haciendo animación para Eh, yo pienso un poco como Bernardita, no sé cómo llegué acá, pero bueno, en verdad fue como bastante natural.
Lo que sí tenemos es como, capaz que un background que tiene que ver con la educación y la docencia, sobre todo Vale. Y también como que veíamos una oportunidad Vale es docente de plástica. Veíamos una oportunidad en las primeras producciones que hicimos de tratar de pasar eso que pasa cuando vos estás con un niño, interactúas y le enseñás y él recibe algo y te devuelve algo. Y esa como chispa que se hace, a veces le enseñás algo, un ejercicio de plástica, y como que despertás una cosa y que después como es una bola de nieve que a futuro va creciendo. Y en verdad las primeras producciones así que se nos dio la chance de ver si eran para niños o no, decidimos que sean para niños un poco por eso, no sé, un poquito de una intención de tratar de ayudar un poquito no sé, a generar algo a futuro. Igual, esto es como es una parte del tema. Después, como que hay otras razones por las que decidimos dedicarnos a esto que son un poco más naturales, que fueron como pasando. Pero bueno, siempre tuvimos, como antes de empezar un proyecto, esa idea de a ver qué podíamos generar en el niño espectador que tengamos, Ujú. más o menos. Muy bien, y hablando de espectadores, ahora pasamos a Yago. ¿Cómo acaba un señor como usted dirigiendo el contenido infantil de una cadena? O sea, qué te llamó o cómo acabaste allí? Pues fíjate, yo llevo ya, lo contaba ahora, llevo ya para 21 años trabajando con contenidos infantiles. Prácticamente pasé de trabajar en la universidad a empezar a trabajar en un canal infantil como era Fox Kids, un canal en este caso privado, y de ahí, previa transformación a Jetix, acabé en la televisión pública. Yo creo que muchas veces los que trabajamos en contenidos infantiles acabamos un poco por casualidad, por azares de la vida. En un momento dado lo pruebas, llegas y descubres cosas muy interesantes, como por ejemplo que, aunque parece el target más sencillo, es todo lo contrario. Para empezar, no es un target, son muchos targets. Cuando haces series para jóvenes o series para adultos, los jóvenes ya llegan a los 60 años y los adultos, no sé, empezarán a partir de los 90, una cosa así, ya no lo tengo muy claro. Pero el caso de los niños sabemos que son targets muy pequeñitos, que varían cada pocos años y que además nunca ganas, porque cuando ya les creas algo que les gusta a un target determinado, ese niño ya te ha crecido, entonces te pide cosas nuevas. Y en el camino no solo cambia el niño, sino que cambia su entorno y cambia la tecnología y cambian cómo ellos ven la vida. Y lo bonito de trabajar para niños es que es un reto constante y que te obliga todo el rato a estar reinventándote. Hay unas bases que sí son cotidianas y que las hemos vivido y que las puedes recordar de cuando eras niño, pues las cosas que te maravillaban entonces siguen maravillando a los niños hoy en día, pero todo el contexto cambia tan rápido que es un reto continuo y eso es fascinante, por lo menos para mí. Muy bien, bueno, pues ya sabemos por qué hemos acabado aquí. ¿Qué nos ha llevado a esta charla? Sabemos cómo, sabemos por qué, pero no Sabemos cómo. cómo, pero no sabemos el por qué todavía, no lo tenemos muy claro. Bueno, pues enlazando con esta pregunta y empiezo contigo, Yago, que estás más acostumbrado a recibir proyectos pues de mucha índole, de distinto pelaje. ¿Cómo definimos un contenido infantil? Una pregunta que parece como muy sencilla, pero ¿cómo, ¿cómo separamos el contenido infantil de que no es infantil? O sea, ¿cuáles son tus perfiles o tus patrones que aplicas? Vale, si quieres, fíjate, más que separar, podríamos separar el contenido cuando viene alguien, generalmente alguien que está empezando en esto y todavía tiene un primer approach, te suelen venir con proyectos familiares. Es que tengo un contenido familiar, ¿vale? Eso afecta a nuestra generación y bueno, a la vuestra que sois más jóvenes en general, que es el recuerdo que tú tienes de cosas que tú compartías con tus padres, ¿vale? Entre otras cosas porque cuando nosotros fuimos niños veías todo en una pantalla común, ¿vale? El contenido infantil, a diferencia del contenido familiar, que cada vez es menos y es muchísimo más difícil alcanzarlo, es el contenido que va dirigido a un niño en concreto, a un perfil de niño concreto, generalmente definido por un rango de edad. Cuando hablamos de rango de edad podemos hablar, pues hay varias escuelas, ¿vale? Pero por poner un ejemplo, de 0 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10 y de 10 a 12. A partir de 12 años
ya consideraríamos a preadolescencia, adolescencia, ¿vale? Dentro de este microsegmentado de 2 en 2 años puedes hacer el puzzle que tú quieras. Por ejemplo, la orquestita de Juan, pues lo tengo aquí, ellos lo definen un 6-9 años, que es bastante ajustado, ¿vale? Incluso, claro, ¿qué es lo que te define al final que un contenido es para niños más pequeños o más mayores? Pues al final son matices en el lenguaje, en la complejidad de las tramas, en la duración a veces, aunque no es tan determinante, etcétera. Pero al final el contenido infantil frente a un contenido familiar es el que se hace desde el principio pensando en el niño. O sea, ¿quién te diriges? ¿Qué es lo que le puede interesar? ¿Qué es el lenguaje que a él le llega mejor? ¿Vale? No vas a hablar con un lenguaje muy complejo a un niño muy pequeñito porque se te va a ir, se va a despistar completamente. Y al contrario, si te vas a dirigir a un niño de 8 o 10 años, no puedes estar con un lenguaje preescolar porque directamente va a salir corriendo. Eso es un poco lo que te define el contenido infantil desde mi perspectiva. Muy bien. Y volvemos hacia atrás. Juan, ¿tienes algo que añadir a esto? ¿Vosotros cómo lo veis? O sea, ¿cómo definís el contenido infantil? A nosotros nos costó bastante entender el tema de las franjas. También no sé qué pensar, Yago, vos que trabajaste en televisión pública y televisión privada, ¿cuán amplios son los límites de los targets? Yo siento que la televisión privada es como algo que es como realmente muy estricto y es tipo más matemático capaz, que creo que hay posturas diferentes. Yo no estoy tanto en esa línea, me parece que sí entiendo lo de los rangos de edades y los targets. No estoy, creo que se puede como abrir un poco más la cancha. Sí. Y por eso me interesa mucho me interesa mucho más la televisión pública, porque creo que te da un poquito más esa libertad que la televisión privada. Que bueno, eso es lo que nos costó mucho entender, y fue medio a prueba y error y chocarnos contra una pared. Y bueno, al final terminamos entendiendo cómo funcionaba, pero no te diría que hacemos algo ya pensando en el target, sino que más o menos hacemos algo distinto y después vamos viendo en el camino cómo, o sea, realmente como puliéndolo y viendo a quién va dirigido y cómo habría que terminarlo, ¿entendés? Para que realmente apunte a ese target. Y después la pregunta de qué es un contenido infantil, qué lo define, es una pregunta, como decís, es muy sencilla pero es tan sencilla que es un poco compleja de explicar. Porque además hay como muchos rangos de cosas que podemos considerar contenido infantil. Yao habla más de como un contenido específico para rangos de edad. Yo creo que todo lo que no los excluya, todo lo que los incluya, puede considerarse contenido infantil. Después hay que ver en dónde va, en qué casillero va, ¿entendés? ¿Dónde va? Si va a estar si va para un canal, o es para, no sé, lo vas a subir a internet, o capaz que ahí se ve realmente qué lugar puede conseguir. Pero me parece que es muy amplio también también lo que puede considerarse contenido infantil. Y yo ahora como padre lo veo con mi hijo, que capaz que cosas que no pensaría que son para niños, o sea, que le dan algo a un niño, que me doy cuenta que sí, que le recontra. Ponerle videos de música, por ejemplo, No, que son para grandes. La diferencia de lo que es un contenido infantil y de lo que ven los niños, que son dos cosas normalmente distintas, además. Sí, sí, totalmente, pero pensando como, ¿qué le da? Ponele, nosotros vemos muchos videos de música que escuchamos nosotros. Y yo siento que eso le da un montón de cosas, que también está la música para niños y los videos musicales para niños, pero siento que esto que está en otro espectro, que no tiene nada que ver, siento que le da un montón de cosas, ¿entendés? Como en su formación y en su desarrollo. Por eso veo que es una cosa, me parece que es muy amplia. Podemos hablarlo desde el punto de vista como del mercado, o desde el punto de vista social, del crecimiento del niño. ¿Se entiende? Sí, sí. Bernardita, ¿tú qué opinas de todo esto? Sí, yo tengo el mismo enredo. Entre uno y otro, no sé, es difícil porque obviamente existe el tema, es necesario el tema del target, como tenemos que ordenarnos o partir de alguna organización, orden, como para ir quebrando cosas, ¿no? Entonces como que me parece que está bien y claro, y hay distintas tendencias, algunos segmentan como de muy pocos años, no sé, Netflix dice más 7 menos 7, y se lava las manos, digamos. Entonces,
nosotros, yo personalmente como creadores nos sentimos como de repente un poco de acuerdo, o sea, un poco pensando, queriendo pensar en esos targets, pero también con la duda si es que ese pensamiento es como, ¿qué hago para estos niños desde mi lugar de adulto? Que a veces está un poco equivocado, aunque los niños qué quieren ver o lo que uno cree ver, la mezcla entre lo que es la cosa como educacional, que es súper segmentada en cuanto da, primero, acá se llama primero básico, segundo básico, cada materia en su, y lo que es la vida real, que es mucho más mezclada, ¿no? No sé, pues ahora en pandemia yo veo a mis hijos y ahora son como autosuficientes, se alimentan, no sé, o sea, como uno ya tiene como unos pequeños adultillos en las casas, pero en otros momentos son muy niños también, entonces como que se provoca que hay como una mezcolanza. Igual como para decir algunas cosas, creo yo que todos los géneros son o sea, todos los géneros calzan en todos los targets para mí. O sea, es más bien, como decía Yago, una cosa como de lenguaje y de que los contenidos sean como adecuados para. O sea, yo creo que todos los temas, todos los géneros pueden llegar a los distintos targets. Eso es como primera cosa, creo yo. Y bueno, y también como tratar de hacerlos desde, o sea, yo sé que no somos niños, pero como pensar un poco desde, por ejemplo, nosotros que estamos últimamente trabajando mucho en el target preescolar, hay como algunas convenciones, por ejemplo, hay toda como una visión que dice, por ejemplo, que los niños preescolares no entienden, por ejemplo, los flashbacks, los racontos, que no tienen esa capacidad tan clara y que necesitan historias lineales que es posible, pero de repente uno ve un capítulo, por ejemplo, de Petit, que tiene un poquito de eso y uno dice, ¿realmente era importante para ellos entender toda la historia? Porque creo que la ven de manera más fragmentada. Entonces, por ejemplo, cuando yo les pregunto qué capítulo el que más les gustó, nunca nombran el tema general, nunca dicen el capítulo de que era bueno compartir, que bueno, no hay un capítulo sobre eso, pero lo digo como, sino que, no, el capítulo en que no prestaba los juguetes y por eso pasó y se cayó y como que tiene una visión más fragmentada, sin que eso no, los deje hacer entender el contexto, pero como que finalmente es tratar de meterse, creo yo, en cómo los ven, cómo entienden y tratar de que cualquier tema o cualquier contenido sea adecuado a esa forma, que además hay muchas. Entonces es bien complicado. No era una charla fácil, ya lo sabíais. Si me permitís un pequeño apunte, ¿vale? Para ponerlo en perspectiva. Como decías, Juan, a ver, hay límites que nos podemos tomar como muy estrictos o no. Los canales comerciales, como se apoyan en la publicidad y la publicidad lo tiene todo cuadriculado, por eso son tan estrictos. Porque dicen, a ver, si yo lo voy a vender el slot de publicidad al fabricante de pañales, le tengo que asegurar una serie de criterios. Eso es lo que constriñe muchas veces clásicamente la televisión, que eso ha cambiado mucho, como decía Bernardita, con el confinamiento y con la tecnología y con 20.000 cosas. Pero desde un punto de vista de creador, las franjas de edad y demás, lo que te da a ti son recursos, te da muletas, te da facilidades. Si en vez de hablar de contenido infantil, hablamos, imaginaros, de terror, vamos a hacer un contenido de terror, vamos a hacer una peli de terror. Y yo digo, quiero hacer una peli de terror muda, con música clásica y que se haga siempre en tercera persona. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y probablemente se puede hacer una grandísima película de terror con ese contexto, pero te estás poniendo muchas dificultades, ¿vale? Cuando tú trabajas un género, si conoces el género y conoces las claves del género, pues tienes más herramientas para no fastidiarla desde el principio. Luego ya está tu genialidad. Bob Esponja llega a 28.000 targets porque es genial y porque los guiones son geniales y la serie es genial, pero eso es muy difícil. Entonces, yo lo que recomiendo siempre a la gente que se aproxima al infantil es no intentes ser genial desde el minuto cero, porque es muy difícil, te vas a frustrar. Entonces, vete poquito a poco. Y si tienes algo que realmente es bueno, ya crecerá y ya ocupará otro espacio, porque lo va a ocupar. Pero si intentas desde el principio pintar la Mona Lisa y es tu primer enfrentamiento con un lienzo en blanco, lo más seguro es que te salga la Mona Lisa, no, ¿cómo se llamaba aquel desastre que hizo la pobre mujer? El Ece Homo. El Ece Homo, sí, te salga un Ece Homo en vez de una Mona Lisa. Para mí hay como un juego constante entre respetar las reglas
sobre todo como desde el lugar del productor o creador, respetar las reglas y hacer lo que... Y llevarlas al límite, ¿entendés? Respetarlas porque el juego es así y es lo que, como dice Yago, es lo que también hace que lo que vos estés haciendo sea coherente, tenga un sentido y sea redondo. Porque también, no sé, yo he visto series donde capaz que el director, series para niños, donde el director es como que se saca berretines suyos como usa humor suyo de cosas que él quisiera ver, ¿entendés? Como él quiere hacer algo que es para satisfacer su ego y decir, esto es una gran obra, pero en verdad te estás yendo del hilo de que estás haciendo algo para un niño y estás saliendo te estás yendo de la perspectiva del niño y estás yendo a tu perspectiva y tratando de hacer algo no sé, por eso está bueno que hay muchas áreas. Vos podés hacer un corto para grandes, puedes hacer una película para grandes, puedes hacer una serie para niños. También hay que entender que si estás haciendo una serie para niños, estás satisfaciendo eso, estás haciendo una serie para niños. Como que no tenés que sacarte las ganas de otra cosa en esto. Entonces es como que respetar eso, respetar esa regla, pero al mismo tiempo, bueno, si haces algo matemáticamente, tampoco va a estar bueno, ¿no? Como la gracia es llevarlo un poquito, por lo menos a un lugar distinto o desde una perspectiva distinta. Pero es como un equilibrio. Es muy importante lo que dice Nardita, que te tienes que poner siempre al nivel del niño. Y tienes que trabajar para el niño y tienes que intentar adivinar qué es lo que quiere el niño y cómo lo ve, que no es como lo vemos nosotros. El caso típico hoy en día es cuando tú ves TikTok y no entiendes. No entiendes por qué para hablar de física nuclear hay que hacer así y todo es con musiquita y dices, hay un código ahí de lenguaje que yo me pierdo. Entonces tienes que recurrir a la gente que en ese caso ya son adolescentes, también niños, pero hay que recurrir siempre al target al que te vas a dirigir, al público, pero por respeto, ya no es una cuestión de encasillarles, de saber qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta. Ya, hablando del elefante que está en la habitación, que es el target, que el target. Es ese gran desconocido, como ponía yo en el guión. Bernardita, me interesa mucho que nos cuentes un poco, ¿tú cómo sabes a qué franja de edad va destinado tu contenido? O si tú diseñas tu contenido y luego averiguas en qué franja está. O sea, realmente, ¿qué proceso seguís para eso? Cuando tenéis que presentar a una televisión, a un coproductor, esa cifra que ponéis ahí de 3 a 6, ¿cómo lo hacéis? ¿De dónde sale? Sí, no, nosotros pensamos en el target antes de hacer la serie. Por ejemplo, pero claro, es que va variando. Por ejemplo, en el caso de Petit, que está basado en un libro de Isol, que es una ilustradora, escritora, ella siempre hace libros que no son pensados para la edad, o sea, viene del otro lado, pero es literatura. Entonces es distinto para mi gusto, porque cuando hay un libro como el de Petit, te lo lee un adulto, hay un intermediario que te va a explicar, que le va a poner el tono, que puede leer varias veces una parte, que sigue tus inquietudes, pero para mí en la televisión es importante pensar que el niño probablemente está solo. Entonces tiene que, de por sí la serie, poder entenderse sola. No me refiero a entenderse como en cada momento, sino que a poder como digerirse sola. Y en el caso de Petit, por ejemplo, nosotros hemos decidido que la serie no dé respuestas, sino que invite a hacerse preguntas, cosa que no es tan bien recibida en muchas partes. O sea, hay algunas partes que Televisión Española lo ha recibido bien, digamos, pero hemos tenido como comentarios en cuanto a, por ejemplo, respuesta de intentos de ventas, que encuentran que la serie no es redonda, no termina bien porque no da las respuestas. Y es justo lo que nosotros queremos hacer. Ahora, eso lo pensamos porque pensamos en que este libro que tomamos sería lindo hacerle un preescolar, que son el momento donde uno está haciéndose preguntas. Y que el lenguaje visual también iba más o menos con la edad en cuanto a complejidad. Y de ahí entonces inventamos un formato que, según nosotros, tratando de ponernos en el lugar de los niños, pudiera como ajustarse a eso. O sea, a las cosas a las teorías que los niños tienen, las cosas que inventan y dan por hecho. Si yo hago esto, es esto, es esto. Por ejemplo, ayer pensábamos un capítulo y decíamos, Petit hace una torre de palitos de helado muy grande para hacer una obra de arte y se le cae. Entonces él dice,
o sea, si hago las cosas bien y me salen mal, lo que tengo que hacer es hacer las cosas mal para que me salgan bien. Y bueno, nadie en todo el capítulo le dice que eso es así, no es así. Porque en el fondo también tomamos el tema de estar jugando solo en tu mundo. Entonces, son cosas que nosotros buscamos y pensamos que efectivamente podían como identificar o mover a cierto tipo de edad. Entonces, en realidad nosotros sí pensamos en el target cuando inventamos la serie, pero también lo pensamos de manera amplia, no a través de poner guiños como a los más grandes ni nada, sino que porque como las series tocan temas que van siendo importantes para los niños en todas las edades de manera más compleja hacia adelante, igual llama un poco hacia los niños de arriba y hacia los niños de abajo también porque se llama la atención con los sonidos, qué sé yo. Pero sí, o sea, yo creo que tiene que haber otros productores, creadores que hacen la serie y después ven dónde la ponen. Nosotros la pensamos como con el niño ahí pensando qué podría ser, cómo sería, cómo lo pensaría yo a esa edad, etc. Y luego la persona que puso en ese dossier que presentasteis, de tal edad a tal edad. O sea, esa decisión, ¿quién la toma dentro de vuestro equipo? ¿El productor, la productora, el director, la directora? ¿Es algo conjunto? Nosotros, la verdad, hemos cambiado ese número varias veces, porque es tan ajustado que nos pasaba, por ejemplo, con Petit, que nos parece que la gráfica es más un poco más chico, no nos quedó tan así. Entonces, nos parece que los temas son un poquito más grandes, entonces quisiéramos que fuera como upper, ¿cómo se llama? Upper preschool. Los grandes, ¿no es cierto? Pero otros encuentran que los chicos, entonces al principio le pusimos los chicos, pero cuando le pusimos los grandes, pero cuando veíamos que la gente reaccionaba decía, oye, pero esto le bajamos, le cambiamos al word. Pero siempre dentro del preescolar, no es fácil, no es fácil. Luego hablaremos de esto, de cómo van cambiando también y cómo cambia de un país a otro. También si hay diferencias o no. Y también cómo va cambiando cuando uno tiene feedback, porque nosotros acá en Chile, ayer se inauguró un canal de televisión para niños y cultural por primera vez, entonces nosotros teníamos solo televisión privada, teníamos muy poco feedback porque los daba muy temprano la serie, entonces tenemos el feedback de Argentina y algunas cosas que han hecho algunos festivales y hemos empezado a ver quién ve las cosas, qué comentan, qué entienden. Y a raíz de eso también hemos podido acotar y entender más qué es hacia arriba, upper, y no hacia abajo, que les gusta y que lo entienden y que lo disfrutan, yo que diría como hasta 6 y un poco más hasta 8. Hasta 12, ya está. Y 12, bueno, y si Yago quiere, de 3 a 12. Eso al final son los niños son los que deciden. Juan, tú antes nos has contado un poco cómo hacéis ese proceso, pero para refrescarlo, el target. ¿Vosotros diseñáis para un target concreto? ¿En qué os apoyáis? O sea, es como que instintivamente, igual hay, más allá de los targets acotados, sabes que hay preescolares, niños, preadolescentes, adolescentes, hay como grandes grupos igual, ¿no? Dentro de esos grandes grupos podés acotarlo un poco más. Yo creo que empezamos sabiendo el gran grupo y después en el proceso vamos como moldeándolo para definirlo un poco más preciso. Pero obviamente como que vos ya desde que partís sabés que más o menos va orientado a cierta gran franja. Y nada, igual te diría que capaz que eso como que lo vas aprendiendo un poco con el tiempo y capaz que, no sé, de acá a futuro también como que vas aprendiendo a empezar a definir desde el principio eso. Pero me parece como un poco algo que podés ir haciendo naturalmente siempre que lo tengas en cuenta.